Yo creo que tenemos como una responsabilidad muy grande en la universidad, primero y principal porque somos empleados públicos, o sea, nos debemos a la sociedad que nos paga el sueldo y a la vez nos debemos a nuestros compañeros que definen nuestro proceso de autonomía y cogobierno. Entonces, desde ese lugar me paro como para investigar. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que revisar es para quién estamos trabajando, para quién estamos investigando. Entonces, si estoy investigando por una empresa, ¿qué contradicciones me genera eso en relación al servicio público que estoy haciendo? Si estoy trabajando para producir conocimiento para la universidad y exclusivamente para los universitarios, bueno, ¿a quién responde, digamos, el tipo de ciencia social que estamos haciendo? Entonces, en mi caso, yo lo tomo como un compromiso directo con los movimientos sociales y principalmente con la gente de los territorios y con el padecimiento de la gente de los territorios. O sea, yo creo que tenemos que trabajar para transformar ese padecimiento y eso es lo que podemos hacer, o por lo menos yo es lo que intento hacer. Hay muchas formas de hacer ciencia, no es la única, por supuesto, pero yo la entiendo por ahí, digamos. Bueno, hay varias cosas. En general, cuando se habla del desarrollo que produce el modelo forestal, principalmente celulósico, digamos, de las plantas de celulosa, los viveros, la producción forestal, se suele hablar de que generan miles de puestos de trabajo. Bueno, cuando vamos a las estadísticas nacionales, esos miles de puestos de trabajo que supuestamente deberían llegar con cada planta de celulosa no existen, o sea, no están en las estadísticas. En la encuesta continua de hogares no tiene picos de subida de empleo en la cadena forestal, ¿no? Debería subir 8.000 puestos de trabajo con UPM1, no pasa. 6.500 con Monte del Plata tampoco pasa, 9.000 con UPM2 tampoco pasa. Las estadísticas es estable, el empleo, la cantidad de personas trabajando en forestación y en celulosa y en industria mecánica se mantiene estable en los últimos 17 años. Entonces, esa promesa de empleo no existe, digamos, es un discurso sin sustento científico, es un discurso de las empresas y de los gobiernos como propaganda para imponer este modelo. Pero además, en general, cuando dan este discurso de supuesto desarrollo, hablan sobre el PBI y el aumento del PBI, que eso sí es real, pero hay que ver qué significa un aumento del PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno, o sea, todo lo que se produce que pasa por el mercado. Puede aumentar el PBI, y eso no quiere decir que las condiciones de vida de la gente sean mejores. De hecho, en este caso, estas empresas cada vez acumulan más riqueza y concentran más tierra. Por lo tanto, esa producción está cada vez en menos manos y esas manos, que son estas grandes empresas, concentran la riqueza que sale de ese trabajo, cada vez más, ¿no? Entonces, se habla del PBI, pero no se habla de lo que ganan las empresas y de lo que no pagan en impuestos, porque además son empresas que están funcionando en zona franca. Por año, más o menos, tenemos un gasto tributario, o sea, un no cobro de impuestos del entorno de los 200 millones de dólares por las plantas de celulosa y la forestación, que todas tienen exoneraciones impositivas. Entonces, no solo son empresas que ganan 250 millones de dólares por año, sino que además las estamos exonerando en su conjunto en 200 millones. ¿A quién le favorece eso, no? O sea, ¿qué desarrollo para quién? ¿Qué significa esa idea de desarrollo? Es más bien un gran negocio de acumulación de riqueza de estas mega empresas multinacionales y un discurso gubernamental de supuesto desarrollo. Pero además hay otro factor que nunca se habla, que es que no solo no generan empleo, sino que la expansión forestal altera los otros modelos productivos. Entonces hace perder empleo en otros rubros y eso nunca se contabiliza. En ningún estudio de impacto ambiental aparece cuántos empleos se pierden en ganadería, en lechería, en agricultura. Entonces estamos teniendo como puestos de trabajo de corto plazo, que son los de la construcción, 4.000, 5.000 puestos de trabajo en la construcción, de 2 años, pero haciendo perder puestos de trabajo estables de familias que están instaladas en el medio rural. Entonces, es una suerte de política de shock, ¿no? Como hacer que haya como mucho ruido y supuesto crecimiento, pero en un periodo muy corto, pero a la larga lo que produce es desarraigo de la gente y por otro lado endeudamiento, porque además esto permite a los gobiernos endeudarse más porque mantiene bien los niveles de ranqueo internacional. Entonces es un juego de usar esa política de shock para endeudarse más, ¿no? La forestación es un modelo de plantación de un monocultivo de una especie exótica de rápido crecimiento y muy agresiva con el ecosistema, ¿no? Se implanta sobre el ecosistema principal que tiene Uruguay, que es la pradera natural, que es como nuestra selva amazónica,
destruye ese ecosistema, lo destruye, o sea, para poder instalarlo tiene que destruir sí o sí, no hay otra opción. Y eso es a través de un montón de violencia mecánica y química, ¿no? Con el uso de agrotóxicos, con gran maquinaria pesada, etc. Eso impacta en el territorio porque afecta ambientalmente, porque, bueno, no solo las personas en los territorios lo ven, lo viven y lo padecen, sino que también está constatado científicamente por investigaciones incluso que están involucradas las propias empresas, junto con Facultad de Ciencia, con Facultad de Ingeniería, con Facultad de Agronomía. Está constatado la pérdida de la cantidad de agua disponible en las cuencas, pero también de la calidad, la contaminación de los cursos de agua por los agrotóxicos que utilizan. Muchos de ellos están prohibidos en Europa y los utilizan acá, como el fipronil, por ejemplo, el hormiguicida que usan. También está demostrada la alteración al suelo, la pérdida de materia orgánica, la fertilidad del suelo, por decirlo de alguna manera, la disminución de la biodiversidad, o sea, afecta a la fauna y la flora, afecta a las abejas también. Bueno, hay un montón de afectaciones ambientales, estrictamente ambientales, pero además algunas hacen que la pérdida de fauna nativa y el aumento de las plagas afectan también a los productores que viven cerca. Entonces hay una afectación a los vecinos, porque el ecosistema es uno solo, no se termina donde termina el alambrado, ¿no? O sea, si yo tengo una forestal al lado no me es igual, no da lo mismo, me afecta lo que pasa en el terreno de al lado porque el ecosistema es uno solo. Es como si yo tuviera una industria y mi vecino me estuviera rompiendo los vidrios todos los días, ¿no? Básicamente, ¿no? Me contamina el agua, me deja sin agua, me hace entrar plagas que me matan al ganado, me genera hongos que son tóxicos. Entonces, el impacto a nivel territorial es muy fuerte en términos ambientales, también en términos económicos, porque hacen subir los precios de los arrendamientos, porque estas empresas, como tienen exoneraciones impositivas, pueden pagar mucho, entonces los productores no pueden competir, entonces se quedan sin tierras para pastoreo, eso afecta a la producción. A la larga lo que termina haciendo es que muchos productores abandonan, o sea, se van, y eso viene intensificando el proceso de migración rural-urbana que ya venía desde la década del 60, pero que la forestación la profundiza, lo atornilla, lo favorece en el mal sentido, en el sentido de que impulsa que más gente se vaya de la zona rural. Entonces eso tiene un impacto fuerte en las tramas vecinales porque cada vez hay menos gente viviendo, compartiendo, sosteniendo la vida ahí y a su vez observando lo que pasa, ¿no? Es una estrategia muy buena para estas empresas que se basan en cargas químicas y en una violencia sobre el territorio que necesita que no haya gente, que no haya ojos mirando y pieles sintiendo, ¿no? Entonces, el impacto social tiene que ver con eso y con una gran dependencia. Ellos tienen todos unos sistemas, digamos, de responsabilidad social empresarial y de involucrarse en las comunidades que lo que hacen es generar grandes lazos de dependencia, tanto laborales como en cuestiones comunitarias. Entonces, lo que terminan logrando es que la gente no se organice y dependa de que ellos pongan recursos o hagan cosas, y eso genera mayor silenciamiento, ¿no? Porque como en la medida que la gente depende más de la empresa, menos va a criticar lo que está pasando. Entonces, el impacto que yo veo es que desarma las tramas, o sea, destruye los lazos sociales en los territorios, a la larga va expulsando a la gente de las zonas rurales y va afectando el ambiente de manera severa al punto de que no sabemos qué va a pasar después de la forestación. O sea, las investigaciones de mediano plazo ya no son muy alentadoras, o sea, afecta al suelo de una manera que no se sabe si se puede recuperar, no se sabe si el pastizal se puede recuperar sin intervención humana, o sea que va a haber que reparar el daño, o sea, están dañando efectivamente el suelo y el ambiente. Entonces, en un país que vive principalmente de la riqueza que se produce en el trabajo con el ecosistema, ¿no? La ganadería, el agua, etcétera, estamos dañando nuestra principal fuente de vida, que es el suelo, ¿no? Y el agua. Entonces, no sé, por ahí creo que va como el impacto social y ambiental, digamos. Hay más también, profundiza las relaciones patriarcales, ¿no? Como concentra el poder aún más en manos de los varones. El impacto tiene muchas aristas, se cierran las escuelas rurales, no sé, el proceso es bien complejo para resumirlo, digamos. En relación a la forestación y al trabajo que hice, uno de los puntos más complejos es que directamente los ministerios no registran cosas, o no las registran de una manera en la que a través de la ley de acceso a información podamos acceder, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente no tiene un registro único de multas. Entonces,
no sabe cuántas multas tiene una empresa, ni te puede señalar exactamente cuáles son los motivos y los expedientes. Entonces te manda a leer todos los expedientes de la empresa a ver si vos encontrás las multas. Lo cual es un absurdo, incluso para el propio control, porque ¿cómo saben que una empresa reitera o no una misma infracción si no tienen un registro único? Depende del funcionario que esté de turno, ¿no? Entonces eso afecta la calidad de la información, por supuesto, porque no tenemos registro. Pero además, otros ministerios directamente bloquean la información, como el Ministerio de Ganadería, no tiene un registro de multa de deforestación, lo que tiene es un registro de corte nativo, de corte de monte nativo irregular, pero no de las multas, o nunca multaron a nadie, lo cual me parece muy extraño. Entonces directamente o no generan la información o te bloquean el acceso a la información. De todos modos se accede a alguna de ellas con mucho trabajo realmente, y en algunos otros casos está, que por ejemplo en el caso de la forestación no viene al caso, aunque sí pasó con un UPM2, el contrato estaba bajo una cláusula de secreto, entonces hay que irse a juicio, el juicio sale plata, es un montón de trabajo, y bueno, eso es parte de esta modalidad que están teniendo las empresas extractivistas de esconder las cláusulas más importantes bajo confidencialidad. Lo hizo Google, lo hace UPM, lo está haciendo HIF con el hidrógeno verde, lo hizo Aratirí, ¿no? Todas las grandes esconden la información más importante con cláusulas de confidencialidad. Y eso es un daño directo a la democracia, ¿no? Al acceso a la información para que la ciudadanía sepa lo que el gobierno está negociando con estas empresas y pueda decidir qué hacer con eso, ¿no? Y además de todo, los procesos de estudio de impacto ambiental, las instancias de participación no son vinculantes, ¿no? Entonces, la ciudadanía podemos participar enviando un formulario web diciendo nuestros comentarios, pero eso no es vinculante, o sea que en realidad es básicamente nominativo, es un saludo a la bandera. Entonces, la verdad es que en cuanto al acceso a la información estamos en un serio problema. Obviamente que hay países que están peor, que ni siquiera tienen la ley, pero tampoco, por ejemplo, si la información no es accesible, me pasó por ejemplo con UTE, que le pedí la información de los gastos en la línea de alta tensión para llevar la alta tensión hasta UPM2, y me dijeron que no me lo podían dar porque dañaba la confidencialidad de UPM, ¿no? Lo cual es un absurdo porque es una empresa, bueno, pero no importa. Les hice la denuncia en la unidad de acceso a la información, la unidad dice que tengo la razón, que la UTE me tiene que dar la información y no me la da, porque la unidad no tiene tampoco peso vinculante, o sea, simplemente hace una recomendación. O sea, la propia Presidencia de la República, que tiene una unidad para el acceso a la información, solo puede hacer una recomendación a sus organismos. Es absurdo. Entonces, la única opción que tenés es irte a juicio. O sea que tenía que empezar otro juicio contra la UTE para saber si habían gastado 100, 150 o 200 millones de dólares que nos cobran a todos en la factura para hacerle llegar la línea de alta tensión a UPM2. No tiene sentido, pero bueno, es como sistemáticamente lo mismo. El Ministerio de Salud Pública lo mismo, ahora estamos peleando las historias clínicas en ACE, o sea, sistemáticamente lo mismo. Te envías y la ley tiene como unos puntos como hechos para no darte la información. Entonces, es muy cuesta arriba, digamos. Bueno, las luchas ambientales son, o por lo menos por ahora, son luchas como muy técnico-políticas, o sea, se basan mucho en lo que podemos demostrar técnicamente, ¿no? Lo que podemos demostrar científicamente. Si se alteró o no se alteró, en qué medida, los parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, continuamente los movimientos sociales trabajan junto a científicos y para poder tener algunas informaciones clave, para poder denunciar algunas cuestiones, necesitamos tener acceso a la información. Es central, ¿no? Como poder ver el expediente, poder ver qué respondió la empresa, qué pasó, si nos multaron, si no nos multaron, el seguimiento es fundamental. Entonces, se supone que tenemos derecho a saber lo que nuestro Estado hace con las denuncias que hacemos, con los controles que hace. Entonces, se supone que deberíamos acceder a eso. No sucede en los hechos, o es bastante difícil, ha mejorado en algunos puntos, en otros no, en otros ha empeorado, pero bueno, lo que pasa es que también cada vez se utiliza más estos procesos de excepcionalidad, de generar contratos directos con las empresas, de cláusulas de confidencialidad, digamos, en este afán de proteger el clima de negocios y el supuesto clima de inversiones y lo favorable que son estas mega inversiones para el Uruguay, se está dispuesto a negarle la información a la población con tal de que estas empresas lleguen. Y bueno, y eso es lo mismo como se está dispuesto a que las leyes sean
más flexibles en los parámetros de vertido, es lo mismo que tener zona franca y no pagar impuestos, es lo mismo que flexibilizarle el derecho a huelga. UPM le flexibilizó, o sea, el Estado le flexibilizó el derecho a huelga para la construcción. Eso es una violación flagrante de un derecho de los trabajadores, y lo hizo para que UPM pudiera venir con digamos, la aprobación del Zunca. Y decís, pero bueno, entonces el acceso a la información es uno más de todas esas flexibilizaciones, por decirlo de una manera amable, que hace el Estado para que estas empresas lleguen a imponernos su negocio, digamos. Pero bueno, es en esa lógica de llegan las mega inversiones, nos podemos endeudar más, hacemos el circo de que estamos bien y así la llevamos unos años más. Es como sistemáticamente el mismo juego, digamos. Voy como de una escala más amplia a una más micro, digamos. A nivel nacional, cuando hacemos a nivel estadístico, digamos, cuando hacemos la correlación entre los lugares del país que perdieron más población entre el 96 y el 2023 y las zonas que están forestadas, hay una correlación, que es frágil, pero hay una correlación que es significativa estadísticamente, ¿no? O sea, los lugares donde se foresta, de alguna manera incide en que se migre más, que es contrario a lo que dicen las empresas y el gobierno, ¿no? Pero bueno, esto de alguna manera no es el único factor, por supuesto. La gente no solo migra porque le llegó la forestación al pueblo o a la zona, pero la forestación profundiza, digamos, agrava la situación. Pero después hay toda una transformación del territorio que afecta realmente la cotidianidad ahí. Por ejemplo, la forestación se come los espacios recreativos comunitarios, ¿no? Deja de haber los lugares donde hacen la carrera de caballo, el raíz, de la criolla, etc. Y pasan años sin tener esos espacios de encuentro artísticos, culturales, que son centrales para la identidad ganadera principalmente. Bueno, desaparecen cañadas y arroyos. Dato no menor. Entonces la gente que iba a pasar el fin de semana tomando mate en un arroyo, que es un lugar central para la vincularidad comunitaria, ¿no? Donde voy a refrescarme en verano, no existe más. No está ese arroyo. O si está contaminado, con químicos que ni siquiera sabemos en qué proporción porque no se analiza. Entonces ahí tenés una afectación bien cotidiana. Y después, esto que decía de cómo las empresas se meten en las distintas instituciones que están ahí funcionando y con mucha presencia de marca y generando relaciones de dependencia. Entonces afecta la manera en que la gente se organiza, o sea, y que responde a sus necesidades, ¿no? En pueblos que en general se responde mucho con beneficios, con procesos solidarios de responder ante las necesidades, pasa a ser la empresa la que pone la plata y desaparece toda la organización. Y eso obviamente hace que la gente pueda responder menos a sus necesidades de manera independiente, y es una pérdida de largo plazo. Ni que hablar si vamos hacia atrás en el tiempo y vemos cómo la forestación viene a reforzar procesos coloniales mucho más profundos. O sea, la forestación está sobre sitios sagrados indígenas. La forestación destruye sitios sagrados indígenas. Y eso es fuertísimo para la gente de esos territorios, que sistemáticamente e históricamente negados como existentes y como preexistentes de este Estado-nación. Y encima ahora la forestación pasa por arriba de eso, ¿no? Entonces, eso es como afecta, digamos, y va desarraigando a la gente en el sentido de que también, combinado con la política de MEVIR, que tiene su lado interesante porque es un acceso a vivienda barato y de apoyo mutuo, pero que también es barrer a la gente de las estancias y de los campos y concentrarla en centros poblados y hacer una suerte de entrenamiento de microurbanización para que esa gente después se vaya a otro lado. Entonces ya no tiene acceso a tierra directo, no tiene acceso a agua, no puede tener pequeños animales de granja, no puede tener frutales. O sea, vivir en MEVIR es perder mucho de esa capacidad de autosustento o de producción para la subsistencia. Entonces, en ese sentido también es una pérdida, porque parte de la vincularidad en estos pueblos tenía que ver con el compartir eso, ¿no? Con el compartir lo que se producía en una huerta, las medicinas que se tenían, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a lo destructivo, digamos. En cuanto a las formas de resistencia que sí que hay, eso, yo creo que si vamos con la cabeza de la ciudad a buscar movimientos sociales no lo vamos a encontrar, ¿no? No hay organizaciones, por lo menos en estos pueblos donde yo trabajé, no hay organizaciones explícitamente en contra de la forestación o haciendo denuncias explícitas, sino que lo que hay es un trabajo muy fino de cuidar el arraigo, de justamente ir a contracorriente de ese proceso de desarraigo, ¿no? Que es
cuidar la identidad local, cuidar los oficios, las tradiciones, etcétera, y cuidar la vecindad. Entonces, en ese cuidar la vecindad es estar para las cosas muy cotidianas, como cuidar a una vecina que está enferma o que tuvo un desborde de salud mental, o hacer un beneficio para que el club pueda tener la remera de fútbol que tiene, o para hacer la próxima raíz, o para lo que sea. O sea, todo lo que hace la vida cotidiana, la salud, la educación, la cultura, tener una comparsa de samba en un pueblito de 400 personas. Y bueno, y hacer empanada todos los fines de semana, venta de pollo. Y parece que no tuviera nada que ver, pero recontra tiene que ver. En un lugar donde gran parte de la política del Estado es sacarle los servicios, o sea, en vez de descentralizar los servicios, es centralizar los servicios, hay gente poniéndole el cuerpo sistemáticamente a generar oferta cultural, de salud, de vivienda y de manera autoorganizada. Y eso es fundamental. Además, están los productores que están no vendiendo, que pareciera que no es nada, pero es mucho en un clima de mucha hostilidad, digamos, ¿no? Entonces, hay una resistencia en no ceder ante la fuerza que tienen estas mega empresas, ¿no? Que tienen de espalda también el Estado. Entonces, creo que medio por ahí va como el... Pero eso, no son grandes organizaciones, son micro prácticas cotidianas, comunitarias, que son súper valiosas, de compartir cómo se teje con lana cruda en telar y mantener ese oficio, recuperar las historias de las ancestras indígenas y ir a visitar esos sitios sagrados y mantenerlo, pero en una oralidad como muy silenciosa. No salen a la prensa a decir, no, fuimos a pasear a, yo qué sé, a los petroglifos de Guichón. No, o sea, hacen práctica cotidiana de sostener eso y pasarlo generacionalmente, pero de manera silenciosa, porque además ha sido históricamente así. La colonia se impone con ruido y con violencia y se resiste de manera silenciosa y acuerpándose entre compañeros y compañeras. Entonces es un conocimiento muy fino que se tiene de la práctica, digamos. Yo ahí pienso como en dos perfiles, ¿no? Están estas personas que decía recién, como con prácticas muy silenciosas, que no son confrontativas, que son más bien de cuidar la vida y sostener la vida en esos lugares, desde eso, de tener un grupo de tejedoras, de hacer un beneficio para las vecinas que, no sé, tiene cáncer o lo que sea, que su estrategia es no exponerse de una manera confrontativa. Y es muy inteligente, digamos, porque están muy expuestas. O sea, están en un pueblo donde son fáciles de identificar si salieran a hablar en contra de multinacionales que pueden ser muy violentas. O que en otros países son muy violentas, porque son las mismas, ¿no? Por ejemplo, Arauco. Pero después está el otro perfil que sí hay, por ejemplo, en el caso de Guichón, que está el movimiento de Guichón por los bienes naturales, que sí han hecho denuncias, que sí salen a la prensa, y que, bueno, su estrategia en realidad fue entrelazarse con la universidad, apoyarse con la universidad y después tener un trabajo muy sistemático y prolijo de denunciar, de darle seguimiento a estas denuncias y de demostrar que efectivamente estas empresas están cometiendo irregularidades muy fuertes, como la del vivero UPM, usar 14 agrotóxicos prohibidos durante 2 años y tener una cañería clandestina y demostrarlo y lograr que los ministerios encuentren la cañería y hagan el análisis del agua. Entonces, su estrategia es ir por la vía de la presión pública con la prensa, las denuncias por la institucionalidad que corresponde y después un trabajo muy fino de cuidar ahí. Ahora, ¿cómo se cuidan ellos? Y bueno, están muy expuestos también. Y parte del pueblo los odia en el sentido de que están atacando una fuente laboral, pero a la vez la gente tampoco ignora que las condiciones en esos lugares son extremas, ¿no? Es una empresa que está contratando a través de sus tercerizadas por menos de 3 meses para que no generen derecho laboral, y eso la gente en el pueblo lo sabe, porque son sus vecinos y sus familiares los que trabajan ahí, ¿no? O sea, y hay gente con tendinitis después de 10 años, con los nódulos en los tendones y las manos atrofiadas, y todo eso se sabe, por supuesto, cáncer, etcétera, etcétera. Y en pueblos chicos, eso, así como se sabe lo bueno y lo malo, se sabe también lo que pasa con esta empresa. Entonces, el trabajo es como prolijo de no ser exagerados, entrelazarse con las instituciones que dan un poco de legitimidad, pero a su vez a veces los ningunean, y bueno, creo que van haciendo lo que pueden también. O sea,
porque además no es que estén rentadas para eso, o sea, simplemente lo hacen como un movimiento social, pero no es fácil, o sea, realmente las historias son fuertes, porque además hay gente que ha vivido en su propio cuerpo, ¿no? Del daño del agronegocio sojero y forestal, gente que tiene rinitis crónica porque lo fumigaron con un mosquito, gente que perdió embarazo tardío, o sea, gente que no pudo tomar agua de la canilla porque estaba envenenada. Entonces, o sea, obviamente que se movilizan, digamos, ¿no? Pero las estrategias son múltiples y en realidad hay mucha exposición. En Uruguay no se sabe algunas situaciones de violencia que hay, sí las hay. Y bueno, y en estos lugares, o sea, por lo que yo escuchaba en las entrevistas, se silencia con plata, ¿no? O sea, las familias que han vivido situaciones extremas se las silencia con plata y eso te lo dicen los trabajadores. Entonces, por ahí no se está necesitando recurrir a niveles de violencia más extremos, pero bueno, la violencia está. O sea, entonces, no sé, habría que hablarlo con ellos a ver qué dicen. O sea, yo creo que lo primero que habría que hacer es parar esta idea de sentido común de que hay que recibir las inversiones y cuidar el clima de negocios internacional, ¿no? O sea, esa lógica de dependencia de Uruguay colonia desde 1492 hasta ahora, hay que frenarla. O sea, no puede ser la idea de sentido común. Crecimiento e inversión extranjera directa no pueden ser la estrategia central de cualquier país y menos la de Uruguay. En segundo lugar, hay que darle lugar a las comunidades para que puedan efectivamente decidir qué quieren hacer en sus territorios y tenemos un serio problema de concentración de la tierra. O sea, no es un problema de redistribución de la riqueza, es un problema de distribución de la riqueza. O sea, de que no se accede a tierra, no se accede a agua y por lo tanto no hay trabajo. Esa idea de que no hay trabajo en el éter no existe. No hay trabajo porque está concentrada la riqueza. No puede ser que un país que tiene los PBI per cápita más altos de América Latina tenga gente muerta de hambre, o sea, pasando hambre, ¿no? No puede ser, no puede ser. O sea, sí puede ser, ¿por qué? Por la concentración de la riqueza, no es en el éter, ¿no? O sea, no es que no hay trabajo porque, ay, bueno, las tecnologías nos dejaron sin trabajo, no. Las empresas cada vez acumulan más riqueza a través de mecanismos cada vez más violentos y la gente no tiene acceso a sobrevivir. Entonces, poder cuestionar profundamente eso, que es la propiedad privada de la tierra, por supuesto, y los procesos de privatización del agua, los procesos de privatización del conocimiento, bla, bla, son miles, ¿no? De todo el proceso de mercantilización en general. Pero sobre todo creo que es que la gente pueda decidir lo que quiera hacer con su vida. Y el Estado hoy no funciona así, ni descentralizando los servicios, ni la toma de decisiones, etc. Entonces, ¿y que hay alternativas? Sí, por supuesto que las hay. O sea, la agroecología es una de ellas y es evidente y no se le da presupuesto, ¿no? O sea, hay presupuesto para efectivizar la ley de riego, que es un proceso de privatización del agua, y no hay presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología. Bueno, o sea, algo nos está pasando, ¿no? Revisar el Instituto de Colonización, está buenísimo que se pueda acceder a tierra del Estado. Ahora, ¿quién está accediendo? ¿Cómo? ¿Qué mecanismo de control tenemos? No puede ser que haya representantes, o sea, parlamentarios que tengan miles de hectáreas de colonización, gente que ya es rica. ¿De qué estamos hablando? Entonces, son muchísimos, pero creo que lo principal es que la gente pueda tomar decisiones, que no puede, ¿no? Y que este proceso de desarraigo incluso profundiza eso, ¿no? No existen espacios vinculantes para tomar decisiones. Y poder cuestionar esta lógica colonial, extractivista. O sea, no es necesario destruir el mundo para poder vivir, no es necesario. Eso es un absurdo que nos impusieron, no hay ninguna necesidad de hacer eso. En realidad es un circuito, una inercia súper compleja, pero también hay que bajar la pelota al piso y conversar y repensar los modos de vida, porque en definitiva es eso en lo que está en juego, ¿no? Los modos de vida y cómo el capital aprovecha e impone esos modos de vida, de consumo y de producción cada vez más aislados de los territorios. Y entonces negando lo que sucede en esos territorios, ¿no? Cuanto más lejos te tienes, más fácil es destruirlo. Es simple, ¿no? O sea, o no vas a defender un lugar que no querés y no vas a querer un lugar que no conoces. Lo mejor es que ni lo conozcas, que ni sepas lo que pasa en las zonas que están forestando, en las zonas que están plantando soja, arroz, citrícola. Y después te van a vender una solución para los problemas que generan esas mega empresas, ese modelo. Entonces, generan lucro con el problema que genera lucro con el problema, ¿no? Como es infinito, ¿no? Te venden el filtro de agua para que filtres el agua que ellos mismos te contaminaron. Es irrisorio, pero funciona así. Y esa fantasía tecnológica también. Creo que tengo un problema
serio también desde la ciencia de creer que las cosas se solucionan con tecnología. Y en realidad la tecnología está financiada para la guerra, que después se traslada a la vida cotidiana, pero también por estas megaempresas que no están pensando en solucionar problemas de la vida cotidiana, están pensando en acumular riqueza, esa es su finalidad. Entonces te van a vender un nuevo problema y a su vez van a bloquear las posibilidades que vos tengas de entender esos problemas, ¿no? Como pasó con la industria del tabaco, que es muy evidente, ¿no? O sea, casi 100 años negando que producían cáncer, cuando lo sabían desde el día 1, tenían investigaciones de ello y lo bloquearon. Lo mismo hacen con los agrotóxicos hoy, exactamente lo mismo. Lo mismo hace DuPont sistemáticamente, o sea, inventó el teflón, lo negó, inventó el CFC, destruyeron la capa de ozono, los parabenos, o sea, y son uno de los principales productores de agrotóxicos, la misma empresa, y siguen funcionando y siguen acumulando riqueza, es surrealista. O sea, no. Entonces, yo creo que es profundo lo que hay que cambiar. También hay un compromiso difícil desde los territorios, porque es incómodo, es muy incómodo. O sea, tener que tomar decisiones es muy incómodo. Es mucho más fácil obedecer las decisiones de otro y quejarse. Ah, nos están intoxicando, nos están robando la plata, mirá este gobernante, no sé qué, es mucho más fácil. Ahora, hacernos cargo de lo que nos está pasando y enfrentar la situación es difícil, es difícil. Da miedo, es riesgoso, pero además es difícil hacernos cargo de resolver en común lo que nos pasa. Es más fácil que lo resuelva otro, un profesional, un político, y si lo hace bien, genial, lo votamos, y si lo hace mal, nos quejamos. Ahora, hacernos cargo como comunidad de la forma en la que vivimos, que además es como históricamente lo hizo la humanidad, o sea, excepto los últimos 500 años, ¿no? Pero si vamos para atrás, hubo muchas formas de resolver en colectivo, y de hecho muchas de las cosas de la cotidianidad las resolvemos así, solo que no las vemos, que son las eternamente invisibilizadas que hacen las mujeres principalmente. Entonces, como que creo que está ahí, pero es difícil porque todo va hacia el otro lado, digamos, la pantalla, la locurita en la que vivimos va hacia otro lado y hay que como ponerlo pata para arriba, no sé, es difícil, es difícil.